En este momento les estoy compartiendo mi ingreso al curso, a la plataforma virtual en Territorium de nuestro curso Buenas Prácticas Agrícolas. Considero que ya no es necesario que hagamos la inducción que hemos venido haciendo otras veces para manejo de la plataforma. Hoy vamos a ir directamente al botón de contenido del curso para que desde allí observemos eh, los documentos y las evidencias que vamos a utilizar o sobre la que nos vamos a apoyar para el desarrollo de esta tercera actividad de aprendizaje. Entonces recuerden que cuando abrimos o damos clic sobre el botón contenidos del curso, nos va a abrir una nueva ventana donde vamos a encontrar dos carpetas, una con el nombre del curso y otra con el nombre proyecto. Abrimos la carpeta proyecto y vamos a encontrar una serie de información que nos sirve de guía o de soporte para el desarrollo de la formación. Antes de ir a nuestra actividad de aprendizaje de esta semana, a nuestras evidencias de esta tercera actividad de aprendizaje, vamos a revisar el cronograma de actividades. Recuerden que es importante estar desarrollando nuestro curso de acuerdo a las fechas que se han venido planteando. Estamos en la tercera actividad de aprendizaje. Seguimos con nuestro resultado, aplicar criterios técnicos para la planeación de implementación de buenas prácticas agrícolas en el sistema productivo según normativo. Esta tercera actividad de aprendizaje se desarrolla entre el 26 de abril y el 2 de mayo. O sea, entre el miércoles 26 de abril y el martes 2 de mayo. Tenemos una única evidencia calificable, que es un video de presentación del plan de trabajo de buenas prácticas agrícolas y nuestra tercera sesión en línea, hoy 28 de abril, a las 3 de la tarde, el ingreso está a través de este enlace. Recordarles que nuestra fecha límite de envío de evidencias es el 16 de mayo. Tenemos una fecha de cierre administrativo el 17 y nuestras evidencias siempre son calificadas bajo el criterio de evaluación letra C, donde A quiere decir aprobado y D quiere decir no aprobado. Entonces, nos venimos nuevamente aquí al menú al lado izquierdo de la pantalla y vamos a dar clic donde dice Actividades de aprendizaje guía 1. Recordarles que tenemos una única guía de aprendizaje y de acuerdo a la actividad vamos desarrollando las evidencias que están planteadas. Entonces, damos clic sobre la carpeta guía de aprendizaje. Si deseamos verificar el documento con la guía de aprendizaje, aunque pues yo se los he compartido y se los he enviado a través de mis mensajes, damos clic aquí donde dice guía de aprendizaje, nos va a abrir el recurso y nos da la opción de dar clic aquí para acceder a ese recurso educativo que es el PDF que nos está descargando, que es este que ustedes están viendo en este momento. Allí vamos a encontrar la descripción en general de nuestro curso, cómo se llama, la competencia sobre la que estamos trabajando, los resultados de aprendizaje y las horas. Avanzamos en las páginas, ustedes pueden ir observando aquí la descripción de cada una de las actividades que ya hemos realizado y nos dirigimos a donde está la actividad de aprendizaje número 3, donde estamos trabajando realizar el plan de trabajo para la implementación de las buenas prácticas agrícolas en la finca con base en el diagnóstico del sistema productivo. Tiene una duración de 8 horas. Entonces, ¿qué nos sugiere el equipo de diseño curricular? Que nosotros, como mínimo, le dediquemos 8 horas diarias para el desarrollo de esta evidencia. Desde luego habrán algunas personas de acuerdo a su estilo de aprendizaje que tendrán que dedicarle un poco más de tiempo o por el contrario, no es necesario que dediquen esas 8 horas, sino que pueden alcanzar esta evidencia o desarrollar esta evidencia en un tiempo menor. Aquí nos sugieren continuar con el mismo documento de lectura que veníamos trabajando, pero sin embargo voy a irme a, a nuestro contenido del curso para mostrarles en la actividad de aprendizaje número 3, donde ustedes pueden observar en la página 2 que también, oh,
no me parece publicado. Bueno, pero yo se los compartí. ¿Será que es que? Bueno, entonces, en el anuncio que les envié con el inicio de la actividad, tengo que revisar si es que la disponibilidad no está, aparece un documento que se llama Actividad de Aprendizaje 3 y allí tenemos también la descripción. En este anuncio que les compartí, que iba copiado a su correo electrónico, está la descripción de la actividad, la resolución 082-394 del 2020 y la resolución 0302 del ICA, que esta es la inicial, que fue actualizada y modificada con la resolución 082394 del 2020. Entonces, voy a abrir desde aquí el documento. Tengo que revisar si es que de pronto en algún momento eh, limité la disponibilidad. Entonces, para que ustedes, aquí simplemente lo que yo quiero es que ustedes comparen que pueden encontrar la evidencia descrita en la página 4 de la guía de aprendizaje o en el documento que les compartí a través de los anuncios. Entonces está lo mismo que estábamos mencionando hace un momento, realizar el plan de trabajo para la implementación de las buenas prácticas agrícolas en la finca con base en el diagnóstico del sistema productivo. Como les estaba mencionando, tiene una duración de 8 horas y nos dice, para iniciar la implementación de buenas prácticas agrícolas, debemos tener en cuenta los resultados del autodiagnóstico, que fue la evidencia que realizamos en la segunda actividad de aprendizaje, realizado anteriormente con el fin de reconocer el protocolo con el cual se va a definir la implementación. Una vez tenemos ese diagnóstico, quien no lo ha hecho, por favor, realícelo previo a la elaboración de esta actividad de aprendizaje. Entonces, lo siguiente es crear conciencia a los operarios sobre el beneficio y el mejoramiento de la calidad de vida que trae la implementación de las buenas prácticas agrícolas, definiendo el objetivo y las implicaciones tanto positivas como negativas de adelantar el proceso de implementación de buenas prácticas agrícolas. El objetivo de esta actividad es la realización del plan de trabajo para la implementación de las buenas prácticas agrícolas en la finca con base en el diagnóstico del sistema productivo. Insisto, es la evidencia que hicimos en la segunda actividad de aprendizaje. Tenga en cuenta que la implementación de buenas prácticas agrícolas consiste en adecuar áreas e instalaciones, manejar adecuadamente equipos, utensilios y herramientas, capacitar y dotar al personal, manejar el componente ambiental, manejo de suelos, selección de material de propagación, garantizar la nutrición de plantas, eh, implementar la protección de cultivos, realizar la trazabilidad de los procesos, crear y diligenciar registros, planes y procedimientos, contar con soporte documental de las actividades realizadas. Entonces, debemos tener en cuenta este proceso para el desarrollo de esta evidencia. Si queremos llamarlo este paso a paso, estos ítems, bueno, digamos que la intención es que debemos tener en cuenta todos estos aspectos para implementar las buenas prácticas agrícolas. Entonces, para la elaboración adecuada de la evidencia, el aprendiz debe apropiar lo mostrado en el componente formativo, planeación de la implementación de buenas prácticas agrícolas y la resolución 030-021 del 2017. Por eso, cuando les publiqué el anuncio, les compartí esta resolución y la resolución actual, la del 2020. Como evidencia de esta actividad, se debe realizar un video de aproximadamente 3 minutos explicando el plan de trabajo de buenas prácticas agrícolas, incluyendo la presentación de cumplimiento de la lista de chequeo. Bueno, aquí ya vendrían los lineamientos. Entonces nos vamos a ir a mirar el documento Planeación de la implementación de las buenas prácticas agrícolas. Este documento es el mismo que trabajamos la actividad de aprendizaje anterior. Yo les compartí a ustedes la vez pasada un enlace con este HTML de este documento. Para poder ingresar allí, sencillamente damos clic donde dice clic aquí para acceder al recurso educativo. Nos va a abrir aquí en una nueva ventana y si deseamos,
en la parte superior podemos dar clic en contenidos para que nos los abra por separado o sencillamente podemos ingresar a través del menú. Entonces aquí ya nuevamente, como lo mencionábamos la semana pasada, vamos a encontrar cada uno de esos aspectos definidos en la implementación de las buenas prácticas agrícolas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cuál es la metodología? ¿Cómo realizamos ese diagnóstico? Recuerden que la semana pasada trabajamos sobre un anexo para realizar ese diagnóstico que nos permite determinar el estado real de la unidad productiva y además de eso nos permite planear cómo vamos a mejorar esos ítems que tenemos, digamos que dentro del proceso productivo que están por mejorar o que están por eh, enriquecer. Entonces, aquí uno a uno, nuevamente, como lo vimos la semana pasada, vamos apropiando estos conceptos, vamos revisando cuáles son las herramientas que tenemos para el desarrollo de ese diagnóstico y cómo podemos nosotros recomendarle a los productores el proceso de implementación en buenas prácticas agrícolas. Una vez hemos realizado ese diagnóstico, debemos hacer un análisis de esa información. Desde luego, ¿para qué realizo el análisis? Muchos de ustedes hicieron el diagnóstico, pero en el cuadro de observaciones, digamos que los comentarios no apuntaban para el caso de los ítems que nos daban dentro de una calificación muy baja, los comentarios no apuntaban a recomendaciones que podemos implementar o a aspectos que podemos implementar para mejorar ese proceso. Cuando nosotros tenemos esta información, la idea es que la analicemos y logremos enriquecer con nuestros aportes para que podamos implementar ese plan de manejo. Entonces, aquí tendríamos el plan para la implementación de buenas prácticas agrícolas, cuál es el concepto que tenemos de planeación y de plan y cómo establecemos un plan de implementación para adoptar prácticas agrícolas en nuestra unidad productiva, desde luego con el fin de alcanzar una certificación. Entonces nos dice cómo deben estar las áreas e instalaciones, cómo deben estar organizados los equipos, herramientas y utensilios, el componente humano o el componente personal. Entonces, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta? ¿Cómo debemos manejar los aspectos ambientales? El manejo del suelo, ya relacionado con el establecimiento de nuestra unidad productiva, qué material de propagación podemos utilizar, qué condiciones debe cumplir ese material de propagación, porque en muchas ocasiones nosotros sembramos muchas especies vegetales porque la especie o la variedad que conseguimos es la que tenemos a la mano o era la más económica y dejamos de lado recomendaciones o características específicas de las especies de acuerdo a las zonas de vida donde las podemos establecer. Entonces, así, uno a uno vamos mirando cómo es el componente de protección del cultivo. Entonces, cómo podemos establecer el manejo integrado de plagas y enfermedades, desde luego, desde el punto de vista preventivo, teniendo en cuenta que cuando planeamos el manejo de un cultivo y la producción misma de esta especie vegetal o de este cultivo, la idea es que nosotros tratemos de enfocar todos los procesos a, digamos que como tal, la, la, obtener un nivel bajo en la población de plagas o enfermedades, de tal manera que no afecte comercialmente nuestro cultivo y que además de eso no se convierta en una limitante a la hora de certificarnos o de comercializar mis productos. Entonces hablamos también de toda la parte de trazabilidad en mis cultivos, cómo debo manejar esos registros y esa documentación. Entonces, como tal, tendríamos aquí el mismo soporte documental que manejamos en la segunda actividad de aprendizaje.
De hecho, recuerden que estamos trabajando el mismo resultado de aprendizaje. Vamos a encontrar aquí un material complementario que nos va a servir para poder continuar con nuestro proceso de aprendizaje y para poder realizar nuestro video. Quiero hacer claridad en que este video puede ser un video, ¿cómo lo digo? Informativo, donde sencillamente lo que nosotros le vamos a plantear a las personas que van a observar nuestro video es cómo, de acuerdo al diagnóstico, yo puedo implementar buenas prácticas agrícolas en mi unidad productiva con la única finalidad de poder producir adecuadamente y posiblemente alcanzar la certificación de mi cultivo. Entonces tendríamos allí esta es nuestra descripción de nuestros contenidos de esta tercera actividad de aprendizaje y nos regresaríamos a la descripción de la actividad, donde nos dice que nosotros el producto a entregar es un video sobre la explicación de un plan de trabajo de buenas prácticas agrícolas. Yo sé que muchos de nosotros a veces entramos en pánico y no nos gustan las cámaras o bueno, cualquier cantidad de situaciones me describen ustedes. Entonces, lo que podemos hacer, si ustedes lo desean, es realizar su video con voz y con una pequeña presentación donde vayan describiendo el paso a paso de lo que se va a hacer para la implementación de esas buenas prácticas agrícolas. ¿Cómo se va a planear la implementación en este cultivo donde se realizó el diagnóstico? Primero. Segundo, pues muchos de ustedes prefieren ir a campo a hacer ese video, por mí no hay ningún inconveniente. Lo realmente importante en esto es que demostremos cómo vamos a manejar ese proceso de implementación y que realmente sean cosas que se pueden hacer. ¿Listo? Entonces, vamos a enviar ese video. Si queremos, lo podemos hacer con nuestro celular. La idea es que no sea demasiado extenso. Yo algunas veces les digo a las personas, por favor, no se pasen de 5 minutos. Sé que es casi que un imposible porque uno empieza a hablar de un tema que le apasiona y 5 minutos son muy cortos. La idea es que hagamos un video corto y si deseamos que sea un poco más extenso, lo podemos subir a YouTube para que, digamos que como tal, solo tengamos que cargar el enlace y el envío de esta evidencia desarrollada sea un poco más eficiente. Entonces, eh, el formato que nos están pidiendo es el que ustedes prefieran. Como les digo, si lo hacen con su celular, pues lo pueden generar en ese mismo formato o, como les mencionaba hace un momento, subirlo a YouTube para que sea solamente compartir ese enlace. Enviamos la evidencia una vez la tenemos desarrollada a través de la plataforma. Entonces, vengo aquí donde dice en contenidos del curso, actividad de aprendizaje 3 y me vengo a la página 2 y aquí al final encuentro la opción del botón ver evidencia. Entonces, yo doy clic sobre esa opción de ver evidencia. Permítame un segundo, lo cambiamos para que se vea con la vista de aprendiz. Y nos va a abrir un botoncito. Permítanme un segundo que no me ha actualizado completamente. Entonces nos va a abrir una nueva ventana con las opciones que hemos venido observando hasta el momento. Entonces el nombre de la actividad, su fecha de inicio y fecha fin, nos informa que tenemos intentos ilimitados para los envíos, pero por favor tengan en cuenta que el sistema solamente les va a reconocer el último envío. Entonces aquí podemos escribir nuestra respuesta y si deseamos podemos adjuntar el archivo, que es el video que tenemos, o adjuntar el vínculo de si subimos nuestro video a YouTube. Entonces digamos que como tal
para esta tercera actividad de aprendizaje. Como son tan cortos los días hábiles con los que contamos, empezamos el miércoles y han sido 3, 4 días, entonces la idea es que tengamos una evidencia donde describamos lo que entendimos del proceso de implementación de buenas prácticas agrícolas y además de eso, en esa descripción demostremos qué planes de mejora podemos implementar en nuestra unidad productiva para que sea eficiente esa implementación. Entonces, una vez hago aquí lo adjunto, hago los envíos, le doy clic en contestar y el sistema me estará reportando a mí que ya se subieron las evidencias. Entonces, voy a dejar de compartir para que abramos el espacio para las preguntas. Bueno, entonces voy a revisar quiénes han levantado la mano. En este momento, don Orlando está levantando la mano, tiene la palabra. Y si de pronto tienen alguna falla con su audio o alguna dificultad con su disculpen, me pueden escribir en el chat. Entonces, don Orlando, lo escuchamos. Sí, profe, con las buenas tardes para usted y todos los compañeros. Bueno, primero le informo, desde el link que nos envió directamente en el muro, no logré abrir el enlace, pues. Lo que me llegó de archivos fue con lo que yo lo pude armar, entonces, pues, Sí. perdón, abrir, pero no me llegó el otro archivo que usted adicionalmente nos mostró ahorita. Uno, El dos. PDF. Profe, no, no me El llegó. PDF. Don Sí, no, Orlando, no, no. entonces, por favor, a Ese no través me de la llegó. mensajería interna, que es uno de los canales de comunicación con los que contamos, les voy a compartir nuevamente. Aquí en nuestro curso, nosotros tenemos en la parte superior este sobrecito. Entonces, por favor, escríbame allí un mensaje pidiendo ese documento para que yo se los comparta nuevamente. Bueno, por favor. ¿Cuál es el otro Profe, comentario, don Orlando? claro está, profe, que yo no me varo. De esta manera me gusta mucho jugar con informática y Ah, ya bueno, gran parte de ese material ya lo tengo, pero entonces le quería dar como ese énfasis. Y dos chévere. cositas adicionales, profe. La número uno, te cuento que me han devuelto como 2 o 3 trabajos por una lógica que usted nos está mostrando. Pues no usted, de otras capacitaciones. De hecho, también estoy Sí, haciendo la técnica de proyectos agropecuarios también con el CEN, en forma virtual. sí, sí, No la veo en la lista de chequeo, y es los utensilios de seguridad personal, los guantes, ok, monogafas, este tipo de cosas, y son muy importantes, pues, porque obviamente, pues, en este momento, todas las empresas, y se lo digo porque, aparte yo soy teniente de bomberos, y nuestro sí, trabajo antes de la pandemia era abundante. Pasando la pandemia, ya se nos acabó el trabajo porque prácticamente todas las empresas lo que hicieron fue que empezaron a colocar los ISO, y ya los ISO, entre comillas, nos quitaron el trabajo a nosotros. sí, Bueno, entonces hay que tener como muy, muy presente eso, no solo en materia de práctica, pues, perdón, de teoría, sino también de práctica. sí, Y lo claro. otro es, y lo otro es Sí, esto, profe, vea, de pronto en eso sí soy más bien buñuelo para hablarle con la verdad, y le hablo en términos paisas, en materia del video, pero nosotros podemos de pronto acondicionar un video agrícola y montarle nuestra voz, porque en sí, verdad sí. es muy Era lo que difícil. les estaba mencionando hace un momento. Yo sé que algunos de nosotros, y de hecho a mí me pasa también, no registramos bien, entramos en pánico, bueno, mil cosas. Entonces lo que podemos hacer es sobre una presentación, de hecho ustedes en PowerPoint pueden hacer un video utilizando la presentación e incluyendo su voz. Puede ser un ejercicio chévere. O lo pueden hacer también tomando como guía un video, simplemente que en este caso pues ya tendrían que hacer un proceso de edición. Quiero compartirles en Sí, este momento, permítame en un segundo, quizás hay una situación y es como para hacer claridad aquí al comentario que hace don Orlando y es el hecho de que digamos que para mí es mucho más importante poder socializarle a ustedes dentro de la plataforma donde están los contenidos, dentro de la plataforma donde están las evidencias y cuál es el proceso de envío, pero pues la idea es que estos espacios de encuentro no se pueden convertir en una clase catedrática donde yo hablo como una cotorra y ustedes al otro lado me escuchan. Entonces, cuando estábamos haciendo ahorita la exploración, yo les estaba compartiendo a ustedes y les estaba mostrando
dentro de los contenidos, que quizás es el comentario que nos hace don Orlando, para, para la implementación de las buenas prácticas agrícolas, que debemos tener en cuenta componentes relacionados con las áreas y las instalaciones, con el uso, digamos que, y el almacenaje de equipos, utensilios y herramientas, y algo necesario e importante, este componente relacionado con el personal. Si bien es cierto, en la implementación de buenas prácticas agrícolas, nosotros tenemos aquí en cuenta áreas e instalaciones, cómo debe estar ubicado, debemos disponer cada una de esas elementos o herramientas que utilizamos. También debemos tener en cuenta el cuidado que nosotros como operarios o como propietarios de nuestra unidad productiva debemos tener a la hora de ingresar a nuestras unidades productivas. Para el caso de lo que él menciona de las ISO en algunas construcciones o en algunos, digamos que labores que se desarrollan, pues digamos que no se debe implementar en la parte agrícola, sí se implementa, pero por costos algunas unidades productivas no tienen una persona que esté pendiente de que usted se esté sentando bien, de que usted esté tomando la postura adecuada o se esté poniendo los implementos adecuados. Entonces, para el caso nuestro, en buenas prácticas agrícolas, cuando la unidad productiva, digamos, no cuenta con esta persona, es necesario que ustedes sean muy específicos y muy minuciosos a la hora de recomendar o de implementar, digámoslo así, esas recomendaciones para estas áreas, que son las que estamos viendo en este momento. ¿Cuáles son? Áreas e instalaciones. En cuanto a organización, como ustedes lo pueden ver ahí, pues sería fabuloso que todas las bodegas estuvieran como las ven ustedes en la fotografía, que en la parte de equipos, utensilios y herramientas, en las labores de campo, pues cómo deben estar esas herramientas, si debo darle una limpieza adecuada, si debo desinfectarla o para ir de lote a lote o de cultivo a cultivo. Y en el caso del componente personal o de talento humano, pues tenemos que tener en cuenta que las actividades que vamos a realizar estén enfocadas a garantizar el bienestar de estas personas. ¿Listo? Siga, don Orlando. Profe, sí, profe, pero cuando estamos hablando de agroindustria, pues la norma yo no la he leído toda para hablarle con la verdad, no he tenido el tiempo, porque sí me encanta pues estar enterado de todo esto. Pero eso sí lo exigen, ¿cierto? Cuando estamos hablando Pues es que lo de que dos pasa es que mil tres mil hectáreas, una cosa es buenas prácticas agrícolas y otra cosa es buenas prácticas de manufactura. Bueno, ya, entiendo. porque entonces en buenas prácticas agrícolas, en nuestra unidad productiva, nosotros venimos desarrollando una labor en una unidad productiva, refiriéndonos a lo que es el trabajo de campo, que sí, desde luego vamos a realizar algunas labores, vamos a fumigar, vamos a podar, vamos a realizar cosechas, para lo cual debemos adoptar unas posturas adecuadas y debemos portar unos atuendos necesarios. Pero ya en el caso de manufactura, la norma cambia en algunos aspectos. ¿Listo? Para que por favor lo tengamos en Profe, cuenta. profe, vea, me disculpa, pues que solo son los momentos de despegar las dudas, que en Sí, el no hay camino ningún le quedan a lío. uno. No hay ningún lío. Con Cuando, gusto estamos para eso. cuando hablamos de, gracias, cuando hablamos de manufactura en agrícola, uno puede en todo momento no debe tener un régimen de aseo, entre comillas, con los equipos. Entonces, es necesario hacer este tipo de desinfecciones y todo cuando las herramientas van a ser usadas en el mismo cultivo. Pues, por ejemplo, conozco de un proyecto que son 11 unidades productivas. Y de esas 11 unidades productivas, como le dije inicialmente, son más o menos por ahí 2.200 hectáreas, son 400 de una cosa, 200 de la otra, etcétera, etcétera. Pero cada unidad productiva tiene sus propios equipos. ¿Es necesario ser tan psicorrígidos con estos implementos o simplemente el aseo normal, cotidiano? Ya que no van a La pasar refer- de cultivo a cultivo, sino, por ejemplo,
digamos, 20 asadones van a estar con aguacate, solo con aguacate. Uno obviamente hace la limpieza normal, pero como no va a pasar, digamos, ni al maíz, ni al frijol, etcétera, etcétera, ¿es necesario ser psicorrígidos o no? Pero ¿a qué se refiere usted, don Orlando, con la limpieza normal? Porque es que para mí lo que es normal pueda que no lo sea para usted. Bueno, ¿A qué hace referencia? se sobreentiende que la Tierra, al hacerle el estudio a la Tierra, encontramos ciertas bacterias, ciertos gérmenes, etcétera, etcétera, de terreno a terreno. Entonces muchas veces se hace una desinfección normal, decir agua y jabón, dentro de o muchas veces el agua sola, dentro de las herramientas. Eso pasa igual que la construcción, que simplemente se lavó bien, que no quede material pegado a las herramientas para que no se deteriore. Se ponen a secar para que no se oxiden. Pero Sí, como debe estamos haber una hablando de, limpieza. O sea, debe sí, haber una pero limpieza de lote a lote. Voy a poner un sí, ejemplo más claro. Por ejemplo, cuando pero, usted está realizando, discúlpeme, bueno, pero no señor, pasaría de lote a lote, sino que cada lote, digámoslo así, tendría sus propios equipos. Entonces no habría que llevar de un lote al otro, sino solamente sus propios equipos. ¿Es necesario hacer ese tipo de limpieza? ¿O hay solamente que las básicas? limpiando y desinfectando todo el tiempo. Voy a ponerle un ejemplo claro, que era el que iba a retomar en este momento. Por ejemplo, cuando usted tiene un cultivo de frutales, no vamos a mencionar ese cultivo en particular, y usted está realizando podas sanitarias. Hago referencia de podas sanitarias, está eliminando todo lo que está seco, todo lo que está enfermo. Esa tijera que usted utilizó en X frutal, en X planta, esa tijera que usted utilizó en esa planta que tenía alguna esporulación de un hongo, que tenía alguna enfermedad, si usted va a utilizarla en la siguiente planta, tiene que limpiarla y desinfectarla. ¿Por qué razón? Porque la siguiente planta no está contaminada y para ello yo debo evitar la proliferación de esos problemas fitosanitarios. ¿Me hago entender? Totalmente, profe. Mil gracias. Me despejó una y un millón de dudas que tenía Con con esa mucho gusto. pregunta. Ok, perfecto, Gracias, con profe. mucho gusto. Con gusto. Entonces, la intención siempre es que nosotros de una u otra forma, con este manejo de los utensilios, de las herramientas, cuando hablamos de limpieza y desinfección, también hacemos parte de los procesos de manejo integrado de plagas y enfermedades, porque si yo utilizo adecuadamente las herramientas, estoy evitando problemas fitosanitarios en mi cultivo. Y al evitar esos problemas fitosanitarios, estoy disminuyendo el uso de productos de síntesis química que para el caso de los frutales y la mayoría de los cultivos pueden dejar una residualidad en mi producto que desde luego puede, bueno, seamos extremos, me puede llevar a una cuarentena o me puede llevar a un periodo de digamos que así sea un periodo corto, pero en el que debo analizar la carencia de esos productos que estoy incorporando. Entonces, por favor, tengamos en cuenta que no es solamente decir haga y lleve acá, porque hay muchas cosas que van enlazadas en este proceso. Por eso es tan importante hablar de planeación para la implementación de buenas prácticas agrícolas. Bueno, entonces espero pues con las preguntas de don Jaime haya aclarado las dudas de también muchos de ustedes y abrimos el micrófono para los demás que tengan inquietudes. Los escucho. ¿No hay más dudas? En el chat no hemos escrito. Bueno, ¿qué otra inquietud tenemos? ¿Tenemos dudas? Bueno. Entonces, la invitación es para que por favor continuemos con el proceso de aprendizaje. Si tenemos alguna duda, recuerden que tenemos los otros canales de comunicación entre los que vamos a encontrar los foros de dudas e inquietudes, las notificaciones internas y estos espacios que tenemos en tiempo real
que son muy útiles para nosotros, toda vez que nos permiten interactuar y aclarar muchas dudas. Quiero hacer claridad en que nuestra próxima sesión en línea, la de la actividad número 4, está programada para el 5 de mayo a las 3 de la tarde. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. 5 de mayo, si no estoy mal, es el próximo viernes. Permítame un segundo, lo verificamos en el calendario. Sí, el próximo viernes a las 3 de la tarde. Entonces, me alegra mucho poder compartir este espacio con ustedes. Quedo un poco con la preocupación de las dudas que pueden quedar, pero pues en algunas ocasiones, y ya lo tengo por experiencia, muchos de ustedes prefieren discutir estos temas de una forma más privada. Entonces, un abrazo fuerte para todos. Con gusto estoy para atender todas sus dudas y sus inquietudes. Voy a detener en este momento la grabación y para poder generar el enlace con la grabación de esta sesión para poder aclarar dudas. Un abrazo fuerte para todos y que estén muy bien. Hasta luego.